Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Vamos a buscar en nuestras Biblias el último libro del Antiguo Testamento. Le sale bien irse a Mateo, a los Evangelios y retroceder. Se llama Malaquías, el último libro. El sermón está denominado El Enlace. Vamos a hablar de el enlace del Antiguo Testamento con el Nuevo. Ahí va a entender usted. Malaquías, vamos a buscar el capítulo 4, que es el último capítulo de Malaquías. Vamos a buscar los últimos versículos. No le va a costar encontrarlo. Malaquías capítulo 4, lo van a poner por ahí los hermanos, versículos 5 y 6, el enlace. Lo vamos a leer en nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo, dice así su palabra. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venir a tu casa, Señor, nos reconforta, Padre. En tu casa nos encontramos contigo, Padre, y a adorarte hemos venido. Traemos nuestros arrepentimientos, nuestras acciones de gracias, pues reconocemos que tú eres nuestro proveedor, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador. Hoy te pedimos, Padre, que nos redargullas, nos reprendas, nos exhortes, Padre, con tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Enséñanos cuál es tu voluntad en este momento. Danos una palabra de aliento, Padre. En tu nombre hemos orado, Jesús de Nazaret. Esperamos siempre tu regreso, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. El enlace. Dice que aquí literalmente, hermanos, es el último capítulo del Antiguo Testamento. Son los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Lo leo nuevamente. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Miren, si usted le da vuelta a la página, usted encontrará, hay diferentes Biblias, ¿verdad? Pero va a encontrar una página intermedia, puede ser una en blanco, otra le encuentra una introducción al Nuevo Testamento, pero después viene Mateo. ¿Será que fue inmediato esto? Que Malaquías dice, no, bueno, no usaron puntos ellos. Malaquías, el Señor inspiró a Malaquías, el hombre escribió el libro, y ya el siguiente, pronto, rapidito, apareció Mateo 1:1. ¿Será? Fíjense, quiero contarle que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasaron 4 siglos. Increíblemente pasaron 400 años, que en la historia cristiana se le llaman los 400 años de silencio, ¿verdad? ¿Y por qué de silencio? No sean bullas los hermanos. ¿Será que ustedes habían quedado afónicos? No, ¿verdad? 400 años durante el cual nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Hashem le llaman, no inspiró ningún libro. Sí habló, fíjese. Sí habló, porque no vamos a decir que no habló. Porque al profeta Simeón de Juan 2, sí le habló. También le habló a la profetisa Ana y en Juan 2 siempre, sí habló. Pero no mandó, no le dijo así, retén estas palabras, le dijo a Juan, vea, en Apocalipsis, también a Daniel, en el Antiguo Testamento, pero no le dijo escribir nada. Durante estos 400 años hubo silencio bíblico. No hay ningún libro escrito. En esa época se nos dio un estudio aquí de los apócrifos, libros deuterocanónicos que entraron en el canon. Los macabeos se escribieron en esta época, pero son históricos, sin dudarlo son históricos. No hay ningún libro escrito durante esos 400 años, imagínese usted. Y durante esos 400 años pasaron muchas cosas. Vamos a ver la imagen 1, hermanos. Pasaron muchas cosas. Aquí vamos a entender esos 400 años un poquito. La imagen 1 es, hermano. Va. Entonces, aquí el año donde está ese puntito rojo es el año 0. Póngalo usted. Del año 0 para atrás pasaron 400 años donde el Señor no mandó a escribir ningún libro. No inspiró ningún libro. Y bueno, del año 0 para acá, hoy estamos en el año 2019, hoy tenemos fecha 8 de mayo. Ya el viernes cumpleaños, es el Día de las Madres. No vamos a trabajar los que tenemos un trabajo formal. 2019 años han pasado, del año 0 para acá. Dicen que hay un error de 4 años, pero digamos que es cabal, vean. Pero antes del año 0 comienzan los años en retroceso, ¿va? Un año antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, van en retroceso. Entonces, ahí donde usted ve llega hasta el 200, pero imagínese usted 400 años donde el Señor no inspiró nada. Un silencio, hermano, sepulcral. Sin duda,
Sí inspiró a algunos profetas y sí alguien habló, pero nadie escribió nada. La Biblia no lo registra. Son los 400 años de silencio, increíble. Y durante estos 400 años la vida siguió, hermano. Quiero contarles que cuando Malaquías escribió este libro aproximadamente fue ahí por el 435 antes de Cristo. 435 años aproximadamente antes del año 0. Malaquías terminó de escribir este libro. Y en esa época que Malaquías escribió su libro, había una línea sacerdotal respetada desde Aarón. Aarón era el profeta, Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sumos sacerdotes. Había una línea, no había fallado. Hay que mencionar que no había un rey legítimo. La línea de David, del rey David, se había roto. Ellos estaban bajo su gestión de un imperio. Ya no había rey. En esa época, 400 años atrás, del año 0, gobernaba un imperio que se llama los medo-persas. Alguna vez se nos mencionó de eso. Ellos gobernaban y los medo-persas eran algo civilizados. Bueno, señores, dijeron, hagan sus rituales, adoren a su Dios. Y además, usted conoce las profecías de Daniel, se nos ha mencionado, y creían, pero el rey sí lo movieron por respeto, así como hizo el ministro de seguridad del ejército, el ejército lo que hizo fue mover mandos. Yo fui al CIFA, fíjese, en mayo, en junio fui, en abril, a preguntar algo, vaya, tal cosa, y llegué otra vez en mayo, ya habían movido el jefe del CIFA, movieron todos los jefes, así, ¿están viendo? El imperio medo-persa solo movió al rey. En la línea sacerdotal se respetó la línea sacerdotal. Y Malaquías dice, señores, usted conoce Malaquías, lo más famoso, trae los diezmos al alfolí. Y el alimento de mi casa. Por el capítulo 3, vea. Entonces, se respetaba la línea sacerdotal, no se respetó al rey, claro está. Gobernaba el imperio medo-persa. La imagen 2, hermanos. Ya había pasado el babilónico, no vamos a meternos en eso, pero el medo-persa era aquella así, hombros de plata, ¿verdad? Eso lo representó así la profecía a Daniel. Esos eran los medo-persas. Mira, y por el 539 al 331 ya entraban en los años de silencio. En ese momento los años de silencio comenzaron, gobernaba el imperio medo-persa. Los persas eran más poderosos que los medos. Y la profecía decía de que, ahí en Daniel 7:5, de que había un oso grandote que caminaba así de lado, ¿verdad? 7:5 de Daniel. Y ahí estaba. El medo era más poderoso los persas que los medos. Eso sí, se cumplió al cabalidad. En esa época, pero el imperio medo-persa terminó. De repente se levantó allá por Grecia un hombre famoso, el pastor lo mencionó hace poco, Alejandro Magno, jovencito. Hijo de un poderoso, jovencito, comenzó a conquistar todo, mire. Ya con Alejandro Magno, ya los griegos, bajamos a Grecia. Mire, 331 a 368 son datos, años que pueden variar, vea. Comenzaron los griegos en esa época y ya eso está en los 400 años de silencio. Imagínese usted, Jerusalén gobernada por los babilónicos primero. Se llevaron al exilio a toda la gente importante, los inteligentes se fueron, se los llevaron, a los que no éramos inteligentes nos dejaron. Y Daniel se fue ahí en la colada con sus amigos. Bueno, llegaron los medo-persas, mataron a los babilónicos, les quitaron el imperio, pero los medo-persas no duraron para siempre. El Señor había profetizado a través de Daniel había profetizado, mejor dicho, inspirado por el Señor. Entró Alejandro Magno, el hombre duró poquito. A los 7 años Alejandro Magno había conquistado el mundo conocido, imagínense, y se deprimió el hombre y se murió y dijeron que era alcoholismo. No había nada que conquistar, ya nada conocido. Si hubiese conocido América, viene para América, pero no habían descubierto América todavía. Con los chinos no quiso meterse, ahí es otra pista. Mire, el hombre se murió a los 7 años. La Biblia así lo manifiesta. Mire, y cuando Alejandro Magno dice la historia, ¿ves? Dice Josefo, creo que era Josefo, que cuando Alejandro Magno iba para Jerusalén a conquistar Jerusalén, salieron los sacerdotes, y le dijeron, miren, y se presentaron ante él con vestidura blanca, señores, aquí está, mire, Daniel capítulo 11, y Daniel capítulo 11 nos narra que usted iba a venir, y narra que nos iba a dar libertad, y el hombre quedó atónito, al ver que el capítulo 11 de Daniel, que no lo vamos a leer porque es muy extenso, ese capítulo 11 lo retrataba a él, y retrataba que se iba a morir, y retrataba que no tenía hijo, y también decía que se iba a dividir en 4 su imperio. Como se mencionó hace poquito, eran 4 generales. 2 generales entraron a bailar con Jerusalén, los otros 2 se fueron lejos. Vea. Mire, en Daniel 7:6
profetiza que iba a llegar Alejandro Magno. Duró poquito años, como 7 años duró. Allá por el año 284, ya bajo el mando de uno de sus generales, se comenzó a traducir la Septuaginta, que es la traducción de los libros de hebreos, la Torá del Antiguo Testamento, los libros hebreos, al griego koiné, al griego común. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo, algunas frases en arameo, y se tradujo todo al griego. Los griegos eran bien intelectuales, hermano. Ellos tenían un montón de filósofos y todos escritores, pero cuando vieron las escrituras hebreas les pareció interesante. ¿Y cómo es esto que profetizaron a Alejandro Magno y todo al pie de la letra? ¿Y cómo es eso? Queremos saber. Y entonces pues, mandó a traducir un rey Ptolomeo, mandó a traducir la Septuaginta en esta época de los 400 años de silencio. Mandó a traducir las escrituras hebreas al griego, al lenguaje común de ese momento. Y los israelitas de esa época podían 3 idiomas, mire, hebreo, griego koiné y arameo. Mire, entonces mandaron a traducir la Septuaginta, que se tardó aproximadamente como 40 años, dicen, bastante, ¿verdad? Pero comenzaron las peleas, ¿verdad? Estaba Jerusalén bajo los griegos, decíamos, bajo los griegos. Ya estamos en Daniel 7:6, la profecía. Mire, comenzaron a tener problemas Jerusalén nuevamente. Estaban sujetos a los griegos. Y hubo un momento después, hermano, bueno, después que murió Alejandro, se puede decir que uno de los generales gobernó Siria y apareció Siria en Jerusalén. Ellos se quedaron con el paquete. Vaya, señores, somos 4, dividamos el paquetón. Vaya, usted tome este pedacito del gran imperio. Usted toma, bueno, que hayan los sirios sobre Jerusalén en esos 400 años. Allá por el 163, dicen los historiadores, aparece algo que estaba profetizado en Daniel, que se llama cuando Antíoco IV Epífanes profanó el templo. Y es cuando sacrificó la cerda en el altar. Era solo para corderitos, hermano. Y él le valió un pepino. Sacrificó una cerda en el altar por el 163. Fue duro para Jerusalén y una gran matanza. Pero podemos preguntarnos, miren, ¿y si cómo es posible que el Señor permitió que este Antíoco condenado, ese no le respetó como los medopersas? Ese loco llegó y profanó el templo. ¿Y por qué lo dejó entrar el Señor? Si cuando los sacerdotes subían al altar se morían si no daban bien, si no se habían arrepentido. ¿Y cómo es que este loco entró y sacrificó una cerda en el altar? ¿Y dónde estaba el Señor? Pues, mire, es triste cuando vemos a Ezequiel profetizando que el Señor dejó el templo. Era un templo solo. Era una religión en ese momento hueca a la religión judía. No estaba la presencia del Señor en el templo. Sacrificaban los animalitos porque había que hacerlo. De ahí comían los sacerdotes. Pero ya no estaba la presencia del Señor ahí. Y si ya no estaba la presencia del Señor, no los defendió. Desde Babilonia ya no estaba, porque entraron al templo y llevaron un montón de cosas. Ya no estaba desde Babilonia. Profanaron el templo del Señor. El 11:31 de Daniel lo profetiza. La desolación desoladora, vea. Después de eso tuvieron unos años de libertad, quiero contarle. Imagínense qué triste llegar al templo, Señor, nos arrepentimos, y hueco aquello. Hoy tenemos el Espíritu Santo, hermanos, no estamos igual. Nada que ver. Ellos estaban tristes. Imagínense qué hueco era aquello. Es como que llegaban a un templo no quiero comparar con nadie, pero estaba hueco ese templo. Ya la presencia del Señor se había ido de ahí, había migrado, se había ido para el cielo. Ezequiel lo profetizó, ¿verdad? Desde el Babilonia se había ido. Aquí había una región hueca ya sin nada que ver. Después vinieron los romanos, más abajo de la imagen 2, hermanos, un imperio duro. Pompeyo, mire, cuando uno lee la historia se da cuenta que los israelitas estaban desesperados y mandaron a llamar a Pompeyo. Señores, ayúdanos, porque estos nos están pegando. Pompeyo llegó, mire, y los gobernó. Pompeyo ya era de los romanos, el imperio más bajo, Roma, dice 168 al 476 después de Cristo. Este imperio llegó y también hizo una gran matanza. Cuando Pompeyo llegó, mire, hizo una gran matanza también, parejo. Pero bueno, ya cayeron bajo el yugo romano. Todavía dentro de los 400 años de silencio. El mundo estaba convulsionado, hermanos. Los filósofos, ¿y qué les pasó a los filósofos? Tenían un gran panteón, dioses por todo, dioses de los mangos, dioses de la caña, no, un ejemplo. Pues dioses de todos lados, mire. ¿Y los dioses de ellos qué pasó? ¿Por qué dejaron los dioses de ellos que gobernaran, que les cayeran encima a los romanos?
Los romanos eran de todo, estos agarraban cualquier cosa. Agarraron a los griegos, los gobernaron y agarraron a sus dioses también. Estos eran más. Mire, y los dioses de los griegos, ¿qué pasó pues? Y los griegos todos tristones, y el Dios de la guerra nuestro, ¿y dónde está Hades pues? ¿Y por qué no nos defendió de este imperio romano? Y tantos dioses que tenían y nada que ver. El mundo estaba convulsionado en esa época, hermano. Era un momento triste. Sí, hubiera un momento de paz. Allá por Jerusalén hubo un momento de paz. Pero fue un momento triste. Había tristeza dentro de ahí. En ese momento habían pasado 400 años que el Señor no mandaba ningún escrito. Hoy nosotros estamos bien, hermano. Usted quiere encontrarse con el Señor y se va a las Escrituras y ahí le habla el Señor. Vea. Hoy tenemos la palabra escrita, traducida a muchos idiomas. Está en digital, tenemos un montón de aplicaciones digitales. Un montón de aplicaciones que usted puede bajar para lo que quiera. Un montón de traducciones a diferentes traducciones, NBI, traducción de lenguaje actual. Un montón de traducciones en español. Hoy tenemos variedad. En esa época solo el Antiguo Testamento, estaba la Septuaginta ya, pero los griegos están todos tristones. Les había caído Roma, los había hecho pedazos Roma. Los había gobernado Roma. Y Jerusalén, imagínense usted qué pasaba. Jerusalén estaba toda triste. ¿Qué podían encontrarse ellos? Estaban un momento ya caídos en el hoyo. Primero Babilonia. Después los medos persas nos hicieron pedazos. ¿Verdad? Después llegaron los griegos. Después vienen los romanos condenados que eran malos. Estos romanos eran más bárbaros que los demás. Estos romanos no respetaban mujeres, no respetaban niños, no respetaban mujeres embarazadas, no respetaban ancianos, mucho menos hombres. Barrían con todo, hechos pedazos del mundo. Mire, la gente tristona, ¿verdad? Pero a Simeón le hablaba al Señor, al profeta Simeón, era un judío. A la profetisa Ana le hablaba, pero mire, ellos decían que pasaban en el templo. Ya no estaba la presencia del Señor, ahí había migrado, pero ahí pasaban en el templo. Ellos sí oraban, hermano. El Señor les hablaba a ellos. ¿Y qué pasó? Después de esos 400 años que no había escritura, los judíos pueden decir: Señor, nos abandonó. Jehová de los ejércitos nos abandonó. Nos dejó porque somos muy malos. Hemos sido muy pecadores y los hemos vendido por monedas al Señor. Hemos sido politeístas y Él nos mandó que solo a Él lo debemos de adorar. Ya el Señor se cansó de nosotros, se hastió y nos dejó solos. Pueden decir los judíos así. Algunos siempre eran devotos, pero muchos estaban tristes. ¿Ya qué iba a pasar en ese momento? No había nada que hacer. Estaban hechos pedazos. En el momento más culmen, ahí en el año 0, usted conoce qué pasó en el año 0. Nació nuestro Señor Jesucristo, nació el Mesías, nació el libertador de nuestras almas. Y Él salvará al mundo de sus pecados, le dijo el ángel a María. En el año 0. Y nació en medio de ese gran revoltijo, hermano. Los romanos estaban gobernando el Estado. Los romanos tenían todo gobernado, eran malos. Ahí nació nuestro Señor en medio. En el momento más oscuro de la historia de Israel, nació nuestro Señor Jesucristo. Y Él salvará al mundo de sus pecados. Después de 400 años de que el Señor no hablaba, que aparentemente los había dejado abandonados, decían, no había nada que escribir. Algunos mentían, pero ya el Señor no había hablado como se debe. Aparece, vamos a decirlo así, los evangelios se escribieron años después de que nuestro Señor Jesucristo muriera, pero digamos que fue inmediato. 1:1, mire, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La profecía decía que iba a ser hijo de David, descendiente de David, claro está. Eso decía la profecía, que iba a ser descendiente de David, y por lógica descendiente de Abraham también, más atrás. Después de esos 400 años de silencio, que el mundo estaba convulsionado, los dioses griegos no habían funcionado, aparentemente Jehová no los había abandonado. Pérdida tras pérdida tras pérdida. De pagarle al banco para quedar con usureros, que algo así estaban ellos, peores. Los pobrecitos estaban hechos pedazos. Llamémosle el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, años después, porque el apóstol Pablo fue llamado después que nuestro Señor ascendió al cielo, pero lo inspiró de una manera correcta. En el 4:4 de los Gálatas nos explica qué pasó. 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire, repito el texto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
después de cumplir el tiempo, después de cumplir los 400 años, no era cuando cumplían 300, no era cuando cumplían 100, era cuando a los 400 años nació nuestro Señor, en cumplimiento del tiempo. ¿Y por qué sigo estudiando? Tiene que graduarse, hombre. Tiene que graduarse kinder. ¿Y por qué? Me dice, ¿por qué tengo que madurar? Tiene que estudiar. Mire, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nuestro Señor Jesucristo nació. Cuando ya aparentemente el mundo estaba convulsionado, no aparentemente, estaba convulsionado, nació nuestro Señor. Y Él vino, además de salvar nuestras almas del pecado, de la muerte, vino a sacarnos del desorden en que estábamos. Ellos estaban en un desorden político, religioso, de todo. Pero a nosotros vino, somos del siglo XX, la mayoría del siglo XIX, algunos ya los viejitos como yo. Mire, entonces, siglo XX, siglo XXI, perdón. El Señor vino a sacarnos hoy de nuestro desorden moral en el que estábamos. Hay desorden moral en el mundo, hermanos. Hay desorden moral en El Salvador. Pero a usted y a mí nos vino a sacar del desorden moral en el que podíamos estar quizá, o en el que podíamos haber caído o caer. Vino a sacar del desorden moral. Hoy usted respeta a las ancianas. Ante las canas se inclinará, dice el Antiguo Testamento. Usted respeta a los ancianos. Usted respeta a una mujer embarazada hoy, hermano. Usted respeta. No porque sea buena gente, es porque el Espíritu Santo ya comenzó a hacer el trabajo en usted. El Señor nos vino a sacar del desorden en que estamos, desorden moral en el que estamos. En aquella época nos vino a sacar del desorden de guerra que había. ¿Verdad? Aquí nos vino a sacar del desorden moral en el que estábamos. Quizás el mundo está lleno de irrespeto al prójimo, hermano. Aquí el mundo está lleno de irrespeto al prójimo y matan gente, lo asaltan a uno, lo golpean, y un país chiquitillo, convulsionado, y un mundo igual o peor. Salían imágenes de hace años, esas imágenes son viejas, unos islámicos golpeando a unos alemanes, por lógica en Alemania, niños alemanes, pegándole al islámico. Siempre hay en el mundo desorden, ¿vea? Pero hoy nos vino a sacar a nosotros del irrespeto al prójimo en el que estamos. Hoy usted respeta a su prójimo, no porque Benito Juárez dijo el respeto al derecho ajeno es la paz. Hoy respeta a su prójimo porque el Señor se lo mandó. Y amarrarse a tu prójimo como a ti mismo, hizo el Señor. Hoy respetamos a nuestro prójimo. Además, usted se salta por alto muchas cosas con tal de no pelear con la gente. Usted se queda callado muchas veces por tal de no pelear con la gente. Aturra la cara y con el Señor se entiende. Nos vino a sacar de la falta de respeto al prójimo en que estamos. El mundo sí, con falta de respeto al prójimo. Pero los cristianos nos vino a sacar de eso, hermano. Cuando cae un cristiano nos entristecemos. Sea donde sea el hombre, sea donde sea la mujer. No, yo no me alegro que caiga un cristiano donde sea, que sea de otra denominación. Y vino a sacarnos de ese irrespeto al prójimo, pobrecito el hombre. Estamos en el mismo camino en teoría. Y nos vino a sacar del irrespeto al prójimo en que estábamos. Nos vino a ordenar nuestros pensamientos. Nos vino a decir, ama a tu prójimo como tú mismo. Nos vino a sacar del desorden familiar en el que nos encontramos, hermano. ¿Por qué hay tantos delincuentes en nuestro país? Tanto problema, para no decir la palabra. Pues, los padres migraron hacia el norte. Los padres murieron en la guerra. Platicaba con un señor que me dice, su papá, le dije, tiene como 50 años el señor, y su papá lo mataron en la guerra de los 100 días, medio. Póngale, el papá de él murió en la guerra de los 100 días. Él aplicó todavía en eso. Ya muchos hoy le preguntan, ¿y tu papá? Murió en la guerra civil. Padres sin hijos, vean. Las madres hicieron lo que pudieron. Las mamás, que se les va a cerrar el viernes, hicieron lo que pudieron, vean. A trabajar se ha dicho, y madres que criando 1, 2, 3, 4, y como les gusta tener bastantes hijos, criaron bastantes hijos, pero se criaron sin papá. Muchos siguieron el camino correcto, otros se desviaron para delincuencia, otros migraron al norte, dejaron solo a sus hijos. Me decía un amigo, y tu papá, y hablando con el papá, sobre el papá me decía, no, me decía, yo no quiero a mi papá, porque mi papá no ha estado conmigo en los momentos más importantes de mi vida, me decía. El papá estaba en el norte y él estaba aquí. Entonces él renegaba de su papá. Gran desorden familiar, ¿verdad? Hoy usted, como cristiano que somos nosotros, usted ya dice, está casada esa mujer, usted tiene que respetarla. Tienen que respetarla. Aunque ande anillo, yo no uso anillo, fíjese. Y lo tengo ahí, me peleaba con me decía, póngase, no me gusta. Me lo puse porque había que ponérselo cuando me casé, pero ahí lo tengo guardado. Yo creo que no me lo han robado. Mire, pero aunque ande anillo, no ande anillo, usted respeta a las mujeres casadas, hermano.
Ya el desorden familiar, usted respeta a sus hijos. Usted ya procura educarlos en el camino del Señor, los cristianos. ¿Verdad? El mundo sigue. Y le vale un pepino a los papás inconversos. Pero papás que lo topen en la procuya, cristianos, ya no creo que haya, hermano. Quizás tanto en la preocupación del pasado, ¿verdad? Antes de ser cristiano, pero ya como cristiano, usted, yo no tengo ningún hijo fuera, hermano, solo tengo 2 hombres. Pero si un día yo digo, no voy a dejar que me topen, yo voy a hacerme responsable antes. Creo como cristiano que soy, espero no equivocarme, pues. Pero un cristiano ya no hace eso. El desorden familiar ya no, yo vine a ordenar el Señor. Aquello lo sacó del desorden político en el que estaban, vea. En los 400 años de silencio y todo eso. A nosotros nos vino a sacar del desorden familiar donde estamos. Usted ya hoy quiere que sus hijos crezcan en la iglesia para que conozcan. Y uno queda con la boca abierta con estos bichos. Tal versículo. Y saber cómo encuentra tan rápido. Yo digo, saber cómo hacen. Ni con una aplicación le gano yo. Ni con la aplicación de buscar nada. Ni con concordancia me ganan. Y han crecido en la iglesia. Pregúntenle de Jonás a los hipótesis. ¿Saben quién es Jonás? ¿Saben quién es Jonás? Más que nosotros saben las historias bíblicas. Más que nosotros. Sobre eso les pasa de clase. Miren, ¿saben? Han crecido en la iglesia. Nosotros como hemos tenido que aprender ya viejos, ya grandes. Ya grandes nos tocó aprender las historias bíblicas. Ellos desde chiquitos las han enseñado. Usted ya quiere que sus hijos crezcan en la iglesia. Usted se preocupa por sus sobrinos para que crezcan en la iglesia porque sabe que ese sobrinito que no se está congregando, es probable que si crece bien, usted va a querer que se salve. Pero si no, y si crece alejado del Señor, se puede condenar. El desorden familiar se ordena, hermano. ¿No vino a ordenar el desorden familiar? Usted ya quiere a sus papás. Usted perdona a su papá que lo abandonó. La Biblia dice, honra a tu padre. Y no dice que es lo que tenga que querer. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia. Y ya hoy usted respeta a su papá, aunque el hombre no haya estado con usted. O a su mamá. No vino a ordenar el desorden familiar en el que estábamos metidos, hermano. Estamos en medio de todo eso, como inconversos que éramos antes. Ya no somos más y papás irresponsables. Hoy nos preocupamos por nuestros hijos. Antes nos daban ruda, ¿verdad? Me dieron ruda alguna vez, era amarga o cosas. Hoy no, hoy le dan una pastilla, ¿verdad? Pero hoy se preocupa por su papá. Usted es un papá y una mamá responsable. Y usted, mire, antes de que fuéramos cristianos estábamos en un desorden religioso horrible. Un politeísmo disfrazado, ¿verdad? Este es el santo tal, politeísmo. Porque usted al santo tal, porque en esa época al santo tal se le oraba. Imagínese usted qué desorden politeísta. A usted al santo tal le oraba. No era solo que ahí estaba para que lo vieran, no. Yo veía gente hincada orándole a los. Imagínese usted qué desorden en el que estábamos metidos nosotros antes. El Señor vino y nos sacó ese desorden espiritual en el que nos encontrábamos. Y hoy como cristianos tenemos ordenado nuestra mente respecto a eso. Respetamos a los hermanos que andan con eso todavía, nos dan lástima, ¿verdad? Y pida por ellos, pídale misericordia al Señor para que se arrepientan, hermano. Pero hoy respetamos eso. Y ya de ahí nos sacó el Señor. Nos vino a ordenar en el desorden religioso en el que nos encontramos. Allá en los 400 años de silencio, gente triste, no está el Señor. No nos habla. O si no le habla a usted, ¿por qué no lo busca, hermano? Si usted le pide que le hable, lo va a encontrar en las Escrituras. El Señor se le va a revelar a través de las Escrituras. Hebreos 1:1 no está solo porque qué bonito está. Dios habiendo hablado, dice, en otras épocas, a los padres y a los profetas, lo voy a leer literal. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Hablaba por los burros, mire. Porque hablaban por el burrito. En otro tiempo, a los padres por los profetas, en el 2. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy usted está sellado con el Espíritu Santo. Si usted cree que no, le recomiendo que acepte al Señor y pida y que le expliquen. Es lógico, yo me cuestionara, ¿y por qué? Pues, ¿y dónde dice? Para que nos enseñen dónde dice. Efesios 1:13 es uno de los tantos versículos que dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y hoy usted tiene a Dios, usted está sellado con el Espíritu Santo. Usted no puede decir me abandonó. El Señor nos dejó las Escrituras, en español nos las ha puesto, porque si fueran en latín como hace unos años no pudiéramos, o si fuera en hebreo y griego mucho menos, pero fuera en español. Y la Reina Valera es un español bien bonito. Y ya las nuevas versiones son más palabras que usan palabras más comunes, ¿vea? Entonces nos puso las palabras en nuestras manos. Hoy no podemos decir nos abandonó el Señor, no nos ha abandonado. Nosotros nos hemos alejado quizá. Usted todavía le puede pedir, Señor, respóndeme. Aún ocurren milagros, hermano.
Aún ocurren milagros. El Señor aún levanta gente desahuciada. Que nos damos cuenta es otra cosa. No salen en canales televisivos. ¿Ve? El Señor sanó de tal cosa. No sale. Pero todavía hay milagros usted. Milagros así puntuales. Usted dice, sí, hay un montón de gente que puede testificar eso. Vaya, venga los viernes para que escuche los testimonios de aquí. ¿Ve? O escuche Radio Bautista. Hay muchos testimonios. Así sí ocurren los milagros todavía, hermano. No están a la garduña quien brinque más fuerte. ¿Ve? Ahí la regaba yo, era chiquito. No, que están ahí para todos, para quien más lo busque. Hay milagros, siguen ocurriendo los milagros. Dice un pastor famoso en nuestro país que de repente salió gritando, yo salgo tal fecha de la presión. 20 años creo que lo habían dado. Y todo, está loco, ya se desquició. Está preso, se desquició el pobrecito, así como el que se suicidó hace poco de esquizofrenia en Mariona. Ese es donde desahució, ya perdió la mente, se perdió. No, el Señor había hablado y salió libre el hombre. Y fundó una iglesia en Soyapango. No es de nuestra denominación. Nuestro pastor general, fundador, lo conocía muy bien, creo que eran amigos. Mire, este hombre salió, el Señor le habló a él y se cumplió lo que le dijo. Va a salir tal fecha y tal fecha salió. Sí hay palabra, hermano. Sí se manifiesta el Señor. Busquémoslo. Mire, ¿para qué vino nuestro Señor? En el año 0 nació, en la imagen 1 la vemos. En el año 0 nació nuestro Señor. De allá para acá. ¿Pero para qué nació, pues? Allá vino. Pero aquellos esperaban que Él se levantara. Judas esperaba que al entregarlo sacara su espada a Jesús y se defendiera y levantara una rebelión política y los liberara de los romanos. Eso esperaba Judas, el apóstol. ¿Verdad? Pero no era así. Jesús les vino a liberar de prisiones espirituales. Ellos no comprendían. Miren, en sus 400 años de silencio nacieron los saduceos. Los saduceos eran bien helenistas. Los saduceos les gustaban la filosofía griega y eran los ricachones. Nosotros no hubiéramos sido saduceos porque no somos tan ricos. Mire, los saduceos eran gente poderosa económicamente y gente helenista. Los fariseos eran los cuadrados. No, así es. No creían en la resurrección los saduceos porque eran helenistas. En el año 0 nació nuestro Señor, hermano. ¿Ya qué vino, pues? Aquellos siguieron con desórdenes sociales. En el año 70 destruyeron el templo nuevamente. Dice la historia que fue, mire, como estaba revestido Herodes, el hijo de Pompeyo, era abuso, les hizo un templo bonito, estaba tapizado de oro. Dice que botaban la pared y la fundían porque ahí al calentar la calle el oro. Hicieron pedazos, no quedó piedra sobre piedra. Un gran desorden en el año 70. Israel y los judíos salieron huyendo para todo el mundo. Hasta el 1948, creo que fue el 14 de mayo, se fundó el nuevo país que conocemos hoy. Pero pasaron muchos siglos sin país. Desde el año 70, hermano. Imagínense, siguieron los desórdenes sociales. El Señor nos trajo un orden social como tal, como ellos lo esperaban. El Señor vino a darnos vida. El Señor vino a darnos vida en abundancia. Dice allá en Isaías capítulo 61. Porque no hay que confundirlo, Señor, ¿y por qué sigo así? Pues Él vino a dar vida en abundancia espiritual. ¿Vea? En el Isaías 61 nos da hay una profecía ahí que se refería a nuestro Señor. 61, 1 al 3, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas noticias, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Una parte cumplió cuando nuestro Señor vino. Pero aquí hay algo, miren, el 2. Creo que está en el 2 o en el 3. En el 2 está. A consolar a los enlutados. Se murió mi papá. No, ya no lo va a tener. Pero hay una consolación, fíjese. Sabemos que las escrituras nos dicen que cuando usted muere, su alma va a la presencia del Señor si usted lo ha aceptado como Salvador. Nos da consuelo usted. Usted no se aflige ya. El hombre estaba sufriendo aquí. Déjelo que vaya a descansar, hombre, ya está feliz. Ya no llore, ¿ve? Isaías 61, el 1 al 3, se cumple en nosotros. Él vino a darnos esto. En Juan 10:10 nos manifiesta que nos vino a dar libertad.
Claro está que yo conocí muchos presos que están presos todavía, usted. Siguen presos y ahí la palabra no se cumple. Se cumple. Miren, el 10:10 dice, 10:10 de Juan, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor vino a esto con nosotros, hermano, a darnos vida y que la tengamos en abundancia. Hoy sí entendemos, antes no entendíamos. No sé si es historia, o solamente es una fábula, no sé. Pero dice que cuando, te ha oído esa ilustración aquí muchas veces, que Alejandro Magno murió y pidió que tiraran sus riquezas, como señal que no llevaba nada, ¿verdad? Mucha gente, antes estábamos perdidos, amontonando riquezas, y aquí se van a quedar para nuestros yernos y nuestras nueras. En mi caso, para mis nueras, porque no tengo yernos, solo hombres tengo en mi casa. Entonces, para mis nueras, hubiese yo amontonado. Mire, pero no, y no, estábamos equivocados usted. Estábamos equivocados, pero nos vino a dar vida, ¿verdad? Nos vino a dar vida eterna. A eso vino nuestro Señor. Después de un gran desorden en que estaba el mundo, Él vino a darle vida eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el 14:2 de Juan. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a leer el 3 también. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, al Espíritu Santo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creíamos que llegaba como los helenistas, hasta ahí se acabó. Hay una secta famosa hoy en día. Allá andan y salen todas las mañanas y ponen unas cajitas con libros, para que tengan una idea. Dicen que si usted se muere, dicen hasta ahí llegó. Como cuando se muere Firulay, pobrecito Firulay, lo enterramos y ya se acabó. No, usted no es Firulay, hermano. Usted muere su cuerpo, pero su alma no se queda ahí. El perrito, pero usted no es perrito. Mire, su alma es eterna. Hasta donde el Señor lo permite, claro está, Él sí es eterno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. No un lugar físico, hermano, un lugar espiritual. A eso vino el Señor, a darnos vida. Y yo les recomiendo esta noche que si usted todavía está perdido, todavía anda llorando, está enlutado en el 61, anda llorando, sus seres queridos, duro, la vida sigue, hermano. Si todavía está metido en desórdenes familiares, si todavía está metido en irrespeto al prójimo, en desórdenes morales, está metido faltando el respeto a sus papás y a sus mamás, el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, pero está metido en esto usted, en desórdenes espirituales, no entiende nada y cuál es la correcta, pues, que hay un montón de nombres. Les recomiendo que esta noche le entregue su corazón al Señor. Que la gracia esté con todos nosotros, vamos a orar.